Les doy la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Benjamín Martínez Navarro y en esta sesión estaré acompañado de la maestra Raquel Bernabé Ramos. Muchísimas gracias, Benjamín. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Conocerán su progreso con respecto a los aprendizajes esperados, recolectar, registrar y leer datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficos de líneas. Usar e interpretar las medidas de tendencia central, el rango y la desviación media de un conjunto de datos y decidir cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. Para comenzar, consideren la tabla que se muestra y anótenla en su cuaderno. En la primera columna podemos distinguir que en este grado escolar se pretende alcanzar dos aprendizajes dentro del estudio de la estadística. En la segunda columna se indica el punto del que pueden partir para lograr cada aprendizaje esperado de segundo grado. Esos son aprendizajes que ustedes han construido desde su educación primaria. Específicamente, se considera como punto de partida del primer aprendizaje esperado el recolectar, registrar y leer datos en gráficas circulares y gráficas de barras. Como punto de partida del segundo aprendizaje esperado, se considera usar e interpretar las medidas de tendencia central y el rango de un conjunto de datos y decidir cuál de ellos conviene más para el análisis de los datos en cuestión. En la tercera columna se indican los aprendizajes esperados a los que se espera llegar con el estudio de las matemáticas en segundo de secundaria. El primero de ellos consiste en recolectar, registrar y leer datos en histogramas, polígonos de frecuencias y gráficos de líneas. El segundo consiste en interpretar las medidas de tendencia central, el rango y la desviación media de un conjunto de datos y decidir cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. A continuación, se plantearán problemas y preguntas de reflexión para que conozcan su progreso en cada aprendizaje esperado. Se considera como punto de partida usar e interpretar las medidas de tendencia central y el rango de un conjunto de datos y decidir cuál de ellos conviene más en el análisis de los datos en cuestión. Para verificar que se cumple con los conocimientos previos del tema, realicen el siguiente juego. ¿Alguna vez han jugado a los volados? Los volados consisten en lanzar una moneda al aire y adivinar si caerá águila o sol. Díaz y Batanero propusieron a sus estudiantes un experimento con volados. El experimento consistió en inventar los resultados de una secuencia de 20 volados, de tal manera que nadie se diera cuenta que la secuencia era inventada. Ustedes en casa, ¿qué tomarían en cuenta para inventar los resultados de 20 volados de tal manera que nadie se dé cuenta de que son inventados? Los alumnos de Díaz y Batanero sugirieron que el número de águilas y de soles debe ser aproximadamente igual, ya que existen las mismas posibilidades para el águila que para el sol. Pero también tomaron en cuenta que, en la realidad, no siempre sale la misma cantidad de águilas que de soles. Una secuencia inventada puede ser en la que se obtengan, por ejemplo, los siguientes resultados: águila, sol, águila, águila, sol, sol, águila, sol, águila, sol, sol, águila, sol, 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 águila, águila, sol, águila. En total, hay 11 soles y 9 águilas.
Por lo tanto, cumple con las consideraciones que se habían establecido. El número de águilas y de soles debe ser aproximadamente igual. Ustedes en casa inventen su propia secuencia de 20 volados. Consideren que nadie debe darse cuenta de que es inventada. Otras personas deben pensar que la moneda se ha lanzado en realidad. ¿Qué harían para averiguar si los alumnos de Batanero y Díaz lograron inventar secuencias de 20 volados sin que nadie se diera cuenta de que fueron inventadas? Para averiguarlo, Díaz y Batanero pidieron a cada alumno que, además de inventar una secuencia de volados, lanzaran realmente la moneda 20 veces y anotaran la secuencia real. Una secuencia real pudo ser la siguiente: sol, sol, águila, sol, 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 águila, sol, águila, sol, sol, águila, sol, 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 águila, águila, sol, sol. En este caso, salieron 14 soles y 6 águilas. Luego, propusieron comparar el número de soles de la secuencia real y de la inventada. En el ejemplo, en la secuencia inventada salieron 11 soles y en la real 14 soles. Posteriormente, propusieron comparar el número de soles de la secuencia real y de la inventada. Pero de todos los alumnos de la clase, ¿qué harían en casa para realizar la comparación entre las secuencias reales y las inventadas de todos los alumnos de la clase? Un primer paso podría consistir en recolectar datos. En este caso, los datos son el número de soles de las secuencias inventadas y reales de todos los alumnos. En el caso de los alumnos de Díaz y Batanero, el número de soles de las secuencias inventadas por sus 27 alumnos son los siguientes: 10, 12, 11, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 10, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 12, 11, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 12, 11. En cambio, el número de soles de las secuencias reales fueron los siguientes: 11, 11, 11, 8, 7, 8, 9, 11, 10, 9, 9, 9, 9, 14, 7, 10, 9, 10, 11, 13, 11, 8, 8, 11, 12, 9, 8. Con lo anterior, ¿cómo harían para distinguir una secuencia real de volados de una secuencia inventada? Pueden organizar en gráficas los datos de las secuencias reales y de las inventadas. Para eso, en el eje horizontal se coloca la variable número de soles y en el eje vertical la cantidad de secuencias en las que se obtuvo ese número de soles. Comparen las gráficas. ¿Cuál es el dato que aparece con mayor frecuencia en las secuencias inventadas y en las secuencias reales? Observen que en la gráfica de las secuencias inventadas, el dato que aparece con mayor frecuencia es el 10, mientras que en el de las secuencias reales son el 9 y el 11. ¿Cómo interpretarían esto? Observen que en la gráfica de las secuencias inventadas, el dato que mayor se repite es el 10, porque los alumnos de Díaz y Batanero consideraron que hay las mismas posibilidades de caer águila que de caer sol. En la realidad, los datos se aproximaron a ese valor, pero no tan exactamente como supusieron los alumnos de Díaz y Batanero.
También pueden resumir todos los datos calculando la media de las secuencias inventadas y la de las secuencias reales. Para calcular la media, consideren calcular la suma de todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Para las secuencias inventadas, se tiene que la media de los volados en los que salió Sol es de 10, más 12, más 11, más 10, más 11, más 9, más 10, más 11, más 9, más 10, más 10, más 10, más 7, más 10, más 10, más 10, más 10, más 12, más 11, más 10, más 9, más 10, más 10, más 9, más 10, más 12, más 11. Luego, el resultado de la suma se divide entre 27. Al realizar la suma se obtiene 274 y al dividirla entre 27 se obtiene 10.14 aproximadamente. Al realizar un procedimiento similar para las secuencias reales, se obtiene que la media de los volados en los que salió Sol es de 9.74. ¿Cómo interpretarían esos valores? Consideren que la media es el valor alrededor del cual se encuentran los datos. Tanto en la secuencia real como en la inventada, la cantidad de soles es aproximadamente 10. Como la cantidad de volados es 20, el que el valor de la media sea 10 quiere decir que en la secuencia inventada sí se tomó en cuenta que existen las mismas posibilidades de caer águila que de caer sol. Si la media no proporciona información para distinguir entre la secuencia real y la secuencia inventada, ¿a qué otra medida pueden recurrir? En las gráficas pueden observar que en la secuencia inventada los datos corren de 7 a 12. Esto quiere decir que el rango es de 5, ya que el rango es la diferencia entre el dato de mayor valor menos el dato de menor valor. En cambio, en la secuencia real, los datos corren de 7 a 14, es decir, el rango es de 7. ¿Qué significa esto? Que en la realidad los datos varían más, de 7 a 14, de lo que cabría esperar, de 7 a 12. Con el análisis anterior, concluye: ¿cómo podrías distinguir entre una secuencia de volado real y una secuencia inventada? Para inventar secuencias de volados, las personas suelen tomar en cuenta que hay la misma posibilidad de caer águila que de caer sol. Por lo tanto, si se tiran 20 volados, en promedio las personas propondrán que el número de soles es cercano a 10. Esto es adecuado y ocurre en la realidad. Lo que no suelen tomar en cuenta las personas es que en la realidad los valores suelen variar más. Las personas suelen proponer que en 20 volados la cantidad de soles siempre será muy cercana a 10. Por ejemplo, de 7 a 12. Pero en la realidad la cantidad de soles puede alejarse más de esos valores. Por ejemplo, de 7 a 14. Hasta aquí se han utilizado gráficas de barras, la media y el rango para comparar conjuntos de datos. Estas gráficas y medidas serán suficientes para comparar conjuntos de datos o se requieren otras. Se ha propuesto el siguiente problema. Una profesora tiene dos grupos a los que les aplicó un examen distinto. Para el grupo 1, sus estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones: 6.6, 7.1, 7.1, 7.2, 7.2, 7.6, 7.6, 7.6,
7.6, 7.7, 7.7, 7.7, 7.8, 7.8, 7.9, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.2, 8.2, 8.2, 8.2, 8.3, 8.3, 8.3, 8.3, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4, 8.6, 8.6, 8.7, 8.7, 8.7, 8.8, 8.8, 8.8, 8.9, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.9. Para el grupo 2, sus estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones: 6.6, 6.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.6, 7.7, 7.7, 7.8, 7.8, 8.1, 8.1, 8.2, 8.2, 8.3, 8.3, 8.3, 8.4, 8.6, 8.6, 8.7, 8.7, 8.7, 8.8, 8.8, 8.8, 8.9, 8.9, 9.1, 9.1, 9.2, 9.2, 9.2, 9.2, 9.3, 9.3, 9.4, 9.4, 9.6, 9.6, 9.6, 9.6, 9.7, 9.7, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8. ¿Qué se puede concluir de ambos exámenes? Analiza las diferencias entre los datos de este problema y los datos del problema de los volados. Observa que en el problema de los volados, los datos resultaron de un conteo y se expresaron con números naturales, es decir, las cantidades son discretas. En cambio, para este problema, los datos resultan de un proceso de medición y los números naturales no son suficientes, es decir, las cantidades son continuas. Ahora bien, en las gráficas de barras, las barras se encuentran separadas porque la variable que se estudia no puede tomar ciertos valores, como en el caso de los volados. Ahí no tendría sentido graficar 7.5 soles o 7.1 águilas. En cambio, en el problema de las calificaciones sí tiene sentido graficar una calificación de 7.3, por ejemplo. Entonces, se requiere otro tipo de gráficas llamadas histogramas. Para construir histogramas, primero se pueden organizar ambos conjuntos de datos, de menor a mayor. Luego, se puede organizar cada conjunto en intervalos. Por ejemplo, el primer intervalo puede ser de 6.5 a 7.0, sin tomar en cuenta al 7. El siguiente intervalo puede ser de 7.0 a 7.5, sin considerar al 7.5. El siguiente intervalo puede ser de 7.5 a 8.0, sin considerar al 8. El siguiente intervalo puede ir de 8.0 a 8.5 sin considerar al 8.5.
Otro intervalo puede ir de 8.5 a 9.0 sin considerar al 9. Uno más de 9.0 a 9.5 sin considerar al 9.5. Y el último de 9.5 a 10. Luego, para cada grupo, en una tabla de frecuencias se puede registrar cuántos estudiantes obtuvieron la calificación que se encuentra en cada intervalo. Para realizar los histogramas, en el eje horizontal se anotan los intervalos de la variable y en el eje vertical la frecuencia. Aquí, las barras se colocan una al lado de la otra, indicando cada intervalo. ¿Qué información proporcionan los histogramas para diferenciar entre el examen aplicado al grupo 1 y el examen aplicado al grupo 2? Se observa que en el grupo 1 la mayoría de los estudiantes obtuvo entre 7.5 y 9 y pocos obtuvieron calificaciones muy bajas o muy altas. En cambio, en el grupo 2 la mayoría de los estudiantes obtuvo calificaciones altas y pocos obtuvieron calificaciones bajas. Esto puede deberse a que el examen del grupo 2 fue demasiado fácil en comparación con el examen que se aplicó al grupo 1. Con la resolución del problema, se avanzó de utilizar gráficas de barras a interpretar histogramas. Ahora pasaremos de utilizar al rango como única medida de dispersión a utilizar la desviación media. Para eso, resuelvan el siguiente problema. En una competencia de carreras, 2 grupos de 10 jueces registraron el tiempo que realizó un corredor. El grupo 1 anotó los siguientes tiempos en segundos: 5.0, 5.4, 5.4, 5.2, 5.4, 5.1, 5.3, 5.2, 5.2, 5.4. El grupo 2 anotó los siguientes tiempos en segundos: 5.4, 5.0, 5.4, 5.0, 5.0, 5.4, 5.0, 5.0, 5.4, 5.4. ¿Cuál de los 2 grupos de jueces piensas que utiliza instrumentos más precisos? Uno de los criterios para determinar la precisión de los instrumentos es averiguar qué tan dispersos se encuentran los datos. Una medida para averiguar esto es el rango. Al calcular el rango de los 2 conjuntos se obtiene 0.4. De este modo, el rango no es útil para decidir qué grupo de jueces utilizó el instrumento más preciso. Esto se debe a que en el rango solo se consideran los valores extremos de los conjuntos y no se toman en cuenta los valores interiores. Pueden dibujar 2 líneas y representar con puntos los datos de cada conjunto. Observen que los datos del grupo 2 están más separados entre ellos que los del grupo 1. Para representar esto con un valor numérico, hagan lo siguiente con los datos del grupo 1. Primero, calculen la media de cada conjunto. La media del primer conjunto es 5.26, mientras que la media del segundo conjunto es 5.2. Luego, calculen la distancia de cada dato a la media. Esta distancia es el valor absoluto de la diferencia entre los valores de la media y el dato. En la tabla se muestran las distancias para los datos del grupo 1. Posteriormente, se calcula el promedio de esas distancias. Al plantear las operaciones, se obtiene 0.26 más 0.14 más 0.14 más 0.06 más 0.14 más 0.16 más 0.04 más 0.06
más 0.06 más 0.14 entre 10. Al realizar la suma se obtiene 1.2. Al dividir este resultado entre 10 se obtiene 0.12. A este resultado se le conoce como desviación media. Ahora, determinen la desviación media del grupo 2. La media de este grupo es 5.2. Calculen la distancia de cada dato a la media. Como se observa en la tabla, todas las distancias de los valores a la media es el mismo, 0.2. Posteriormente, se calcula el promedio de esas distancias. Para eso, se suman todas las distancias o se multiplica 0.2 por 10, de lo que se obtiene 2.0. Al dividir este resultado entre 10, se obtiene 0.2. En resumen, la desviación media de los tiempos registrados por el grupo 1 de jueces es de 0.12, mientras que la desviación media de los tiempos registrados por el grupo 2 de jueces es de 0.2. Allá en casa, contesten, ¿para qué grupo de jueces la desviación media es mayor? ¡Claro! Como 0.2 es mayor que 0.12, podemos afirmar que los datos del grupo 2 de jueces tienen una mayor desviación media que los del grupo 1. ¿Qué significa que los datos del grupo 2 tengan una mayor desviación media que los del grupo 1? La desviación media mide qué tan dispersos se encuentran los datos. Si los datos estuvieran totalmente unidos y se calculara la media, ¿qué valor se obtendría? Por ejemplo, si se tiene un grupo de 10 jueces en el que todos registran un tiempo de 5 segundos, ¿cuál sería la desviación media? Primero, se calcula la media del conjunto. La media del conjunto es 5 segundos. Luego, calculen la distancia de cada dato a la media. Para cada dato, la distancia de ese dato a la media es 0. Posteriormente, se calcula el promedio de las distancias de cada dato a su media. Para eso se suman las distancias de cada dato a su media y se divide entre el total de datos. Al plantear las operaciones se obtiene 0 más 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 0 entre 10. Al realizar la suma se obtiene 0. Al dividir este resultado entre 10 se obtiene 0. Entonces, cuando los datos son iguales, la desviación media es 0 y entre más dispersos se encuentren los datos, el valor de la desviación media aumenta. En el caso del problema de los jueces y el corredor, los tiempos registrados por los jueces del grupo 1 tienen una desviación media menor que los tiempos registrados por el grupo 2 y por lo tanto se puede plantear la hipótesis de que el instrumento que utilizó el grupo 1 de jueces es más preciso. Para finalizar esta sesión, en casa pueden regresar a la tabla de evaluación inicial y reflexionar sobre lo que aprendieron con respecto a los aprendizajes esperados, recolectar, registrar y leer datos en histogramas, polígonos de frecuencias y gráficos de líneas, y usar e interpretar las medidas de tendencia central, el rango y la desviación media de un conjunto de datos, y decidir cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. En esta sesión se han dado elementos al respecto. Con esto se concluye la sesión. Gracias, Raquel. Gracias, Benjamín. Hasta pronto. Hasta pronto.